La segunda parte de esta clase consiste en hablar de los métodos cualitativos más usuales. No significa que sean los únicos, sin embargo, son los que más se utilizan, sobre todo en investigaciones para las ciencias sociales. Son la etnografía, la fenomenología y la hermenéutica. La etnografía, que es el primero del que vamos a estar hablando, hace referencia etimológicamente al estudio de un pueblo. Y en este sentido, lo que busca la etnografía es que el investigador pueda acercarse a un grupo de personas que ya existen antes de nuestro estudio. Podemos pensar en una escuela, en una colonia, en una organización que ya existen, y el investigador se va a insertar dentro de este grupo respetando la organización y sobre todo también la cultura que ya existe, y va a observar. Su observación principalmente va a ser participante. La observación participante no es la única técnica, sin embargo es una de las más usadas en este método de investigación. Y una de las características que tiene la etnografía es que parte de fundamentos antropológicos, reconociendo que la persona no es un ser aislado, sino que la persona está inserta en una serie de sistemas o de ecosistemas. En este sentido, podemos hablar de los ambientes de una persona, en los que se desenvuelve una persona, que tiene que ver con los espacios laborales, los espacios educativos, los espacios de participación cívica. Y la etnografía reconoce que al sujeto no se puede aproximar uno como investigador aspirando a que este contexto en el que se desenvuelve no impacte o no tenga ninguna influencia sobre aquel aspecto que estamos investigando. Al contrario, el método etnográfico reconoce que existen estos impactos, por ejemplo, de la cultura, de la organización natural de estos grupos, y los hace parte de la misma investigación. En este sentido, el método etnográfico, algunas de sus características son justamente que es contextualizado, que es naturalista porque respeta la organización tal cual está previa a la investigación. No es como que el investigador busque a un grupo de personas y lo cite en una oficina o en un salón aparte donde él tiene el control de las situaciones y puede manejar de alguna manera las interacciones, sino todo lo contrario, que es el investigador el que va a ir a los espacios naturales de desenvolvimiento de estos grupos o de estas comunidades con quienes va a hacer el análisis de su tema a investigar. En este sentido, pues es naturalista. También lo podemos considerar como un método holístico porque no solamente aborda el problema desde una visión reduccionista, sino que considera todos estos otros aspectos y estos otros espacios de desarrollo de la persona, y tiene una visión mucho más amplia de aquellos que pueden llegar a tener una influencia en la persona que está participando en esos momentos en el estudio. Y pues en este sentido, la etnografía es muy utilizada cuando uno está haciendo estudios con comunidades que ya existen, y el investigador pues llega como un participante más a involucrarse con la comunidad para poder generar la investigación sobre el tema de su interés. El siguiente que tenemos es la fenomenología, y el método fenomenológico lo que busca es centrarse en el significado de una experiencia para la persona. Aquí se va a ir un poco más hacia lo individual, no tanto a las pequeñas comunidades o a los grupos, sino un poco más hacia un número muy preciso de sujetos participantes en la investigación, porque lo que busca la fenomenología es lo que significa o cómo ha vivido la experiencia de algo cada una de estas personas. Por ejemplo, ¿cuál fue tu experiencia o cómo fue tu experiencia? Hacer conciencia de la experiencia de la primera vez que hicimos un viaje solos. Eso es una pregunta que se está generando con esta idea del método fenomenológico. La fenomenología se va a ir hacia la experiencia, el significado, lo subjetivo, desde la vivencia de algo de un individuo. Y existen múltiples formas de poder hacer análisis fenomenológico. Sin embargo, va a tener como característica normalmente que siempre va a ser desde la perspectiva del sujeto, y que va a estar considerando el marco de referencia de otras experiencias del sujeto que esté participando en la investigación.
tiene un interés central en cómo es que esa persona en particular está interpretando o le da un significado a aquello que vive en el mundo, cómo es que construyen su interacción con otros, con este fenómeno en particular. No se va a ir de inmediato a buscar las causas o las consecuencias de algo, sino más bien cuál fue el significado de esto en la vida de una persona. Y pues podrán participar varios individuos, pero siempre al estar centrado en lo subjetivo de una persona en particular, pues estos estudios normalmente serán con grupos muy reducidos de personas. Y esto permite el abordar estos ámbitos cualitativos como por ejemplo la percepción de una persona ante la vivencia o la presentación de un fenómeno, cómo es que esta persona lo percibe, qué piensa, qué significado le atribuye a esta situación, y eso es lo que va a estar investigando el método fenomenológico. Finalmente, la hermenéutica lo que va a hacer es tratar de indagar el significado, pero partiendo de textos existentes. Eh, Este método lo que va a buscar es dar herramientas al investigador para aproximarse a un texto de manera que lo pueda comprender, que lo pueda explicar y lo pueda interpretar, de tal forma que esta interpretación no caiga en un exceso de subjetividad, sino que busque aproximarse a la verdad de quien en un primer momento originó el texto. Y la hermenéutica se puede aplicar a diferentes tipos de textos. Por ejemplo, se puede aplicar al diario de una persona en investigaciones, por ejemplo, de naturaleza histórica. Cuando queremos averiguar cómo era la vida de una persona en un periodo particular, podemos acercarnos a un diario y hacer el análisis de este diario desde un método hermenéutico. También se puede aplicar, por ejemplo, a leyes. Nosotros cuando estamos analizando una ley, pues al ser un texto, este análisis del documento es desde el método hermenéutico. También se pueden analizar, por ejemplo, textos religiosos, textos académicos, se puede hacer un análisis de incluso notas periodísticas. Entonces la hermenéutica se puede aplicar a un gran número de textos de géneros literarios. Busca a través de la interpretación el poder descifrar cuál era la intención del autor o el pensamiento subyacente de quien haya realizado este texto o discurso. Y en este sentido se puede hablar de una parte gramatical del análisis en la hermenéutica, pero también una parte psicológica, e incluso podríamos hablar de otros aspectos históricos que tienen que ver con el uso de cierto vocabulario en un momento particular del tiempo, donde el significado puede variar bastante de lo que nosotros entenderíamos por ese término hoy en día. Y en general busca eso, descubrir el significado subyacente o la intención subyacente de lo que el autor original pudo tratar de transmitir. Es un proceso de analizar, de desmenuzar y volver a construir para poder comprender, interpretar y explicar aquello que estamos leyendo. En este sentido podríamos hablar también de un arte de la interpretación de los textos. Poder descubrir la intención del autor al realizar cada uno de estos documentos. Y con esto terminamos la segunda parte de nuestra clase, donde hablamos de los principales métodos de la investigación cualitativa. Como les comentaba, no son los únicos. Por ejemplo, también está la investigación acción participativa y la teoría fundamentada. Sin embargo, estos son los principales o los más utilizados.